Ya está. Listo. Vamos a empezar un temita muy bonito el día de hoy, que es el tema de funciones, ¿no? Un tema de por sí bastante interesante, muy teórico, ¿ya? Muy teórico, ¿ya? Y para que ustedes lo puedan entender, necesito que estén 100% concentrados, ¿ya? Necesito que estén 100% concentrados. Ya está. Un ratito, por favor. Voy a cargarme solito. Un ratito, por favor. ¿Sí? Un ratito, por favor.
prestan un servicio a una contratista de la minera Zambas que explota millones de soles al año al suelo peruano. Pero sin embargo, miren las condiciones bien pareciera que a ninguna empresa le importa el bienestar de las personas, de la usuaria, denuncia que en el Perú los tiene así, expuestos, bien complicado. Desde la caja de luz por este cable de electricidad que va o que bloquea la puerta de su casa, esa nivel conectada de su obligación en San Juan de Velasco. Cerramos entonces esta secuencia de nuestro WhatsApp final. Ahí viene el número de pantalla 976-371-776. Tenían nuestros videos porque son ustedes quienes están en casa, son ustedes de aquellos que madrugan, que mantienen la parte arriba, quienes sostienen y soportan esa secuencia tan importante. Hemos visto esas terribles imágenes de conductor que había dejado caer a la atención de una patrulla policial. Denuncias como esas son visibilizadas en este caso. Son 8:17. Cerramos entonces vamos a final y ahora vamos a ir metiéndonos. Vamos a hablar de la justicia popular. Como podemos ver, tenemos tres imágenes que corren a la pantalla gigante diferentes que han ocurrido en distintos lugares y que han asociado a personas con malas acciones. Aquí tenemos a un sujeto que ha sido pegado a un poste. Muy bien, muchachos. Ante todo, muy buenos días. Espero que todo esté bien por casa. Espero que ustedes estén bien. Espero que todo el mundo esté bien. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a continuar, o vamos a comenzar, uno de los temas más importantes, no solamente del álgebra, sino quizás también de las matemáticas, como les acabo de describir también en la plataforma. ¿Ya? Es el tema de función matemática. ¿Ya? ¿Qué es una función? ¿Para qué sirve una función? ¿En qué ayudan las funciones? ¿Qué tan importante es? ¿Es importante? ¿No es importante? Todas esas preguntas las vamos a responder de acá en unos momentos cuando hagamos el tema, cuando estemos desarrollando pues todo el tema, vamos a responder esas preguntas interesantes, esas preguntas importantes dentro de lo que es la concepción o idea de lo que es una función. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, comencemos por la idea y después pasemos a la definición. La función, en realidad, es uno de los elementos más importantes de las matemáticas porque vincula la dependencia de una variable respecto de otra, ¿no? Me imagino que como el profesor Max está viendo polinomios y ya saben más o menos de lo que yo estoy hablando. Una variable siempre va a depender de otra, ¿ya? En muchos sentidos, a esa relación de dependencia se le va a denominar función, ¿de acuerdo? Sí.
Profesor, pero de verdad, en todas las expresiones, ¿una variable depende de otra? Por supuesto. Imagina que ustedes quieren calcular el área de un círculo. Imagina que tú quieres calcular el área de un círculo. Este es el centro, este es el radio, ¿no? ¿Cómo calculan ustedes el área? El área del círculo, ustedes lo calculan así, como pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Lo calculan de esa manera. Entonces, acá hay dos variables, perdón. El área y el radio. Si el radio es más grande, obviamente va a haber mayor área. Si el radio es más chiquito, obviamente va a haber menor área, perdón. Si el radio es más grande, va a haber mayor área. Si el radio es más chiquito, va a haber menor área. Quiere decir que el área depende del radio. Y como el área depende del radio, decimos que el área es una función del radio. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, estamos observando una función. Esa es una función. ¿Ya? Si ustedes quieren analizar, vamos en el campo de la física, quieren ustedes analizar un circuito tan sencillo como esto, ¿ya? Tan sencillo como esto. Esta es la resistencia, esta es la fuente de voltaje, y al crear una diferencia de potencial se genera un fluido eléctrico, ¿no? ¿Sí? Una intensidad de corriente. Y la ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, como la resistencia es una propiedad exclusiva del material, esta es una magnitud constante. ¿Quiénes son las variables? El voltaje y la intensidad. Como este es constante, decimos que el voltaje depende de la intensidad, ¿cierto? El voltaje depende de la intensidad, ¿no? ¿Sí? A mayor intensidad, mayor voltaje. A menor intensidad, menor voltaje. Entonces, quiere decir que el voltaje depende de la intensidad. Si el voltaje depende de la intensidad, decimos que el voltaje es una función de la intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Mira que estamos viendo acá geometría, mira que estamos viendo acá física. ¿De acuerdo? Y así, puedo enunciar un montón de ejemplos, ¿no? En distintas ramas del conocimiento humano, en la cual, mediante las expresiones matemáticas, entendemos que una variable depende de otra. A esa relación de dependencia, nosotros vamos a llamarle función. ¿De acuerdo? Eso, en síntesis, es una función. Entonces, a partir de que una variable depende de otra y que ésta describe, ¿no?, muchos elementos importantes del conocimiento humano, se dan cuenta ustedes la importancia de la función dentro de las matemáticas, no solamente del álgebra, sino también de las matemáticas. ¿De acuerdo? Por eso es de vital importancia su estudio y también es de vital importancia que usted, señor que está detrás de la pantalla, lo conozca, lo sepa, y sobre todo lo maneje y lo domine. Porque la función para distintas carreras universitarias es la base, ¿ya? La base primordial, la piedra angular para ir construyendo un camino lleno de sabiduría, lleno de conocimientos que le permita a usted desenvolverse de manera eficaz dentro de sus respectivas carreras. ¿De acuerdo? ¿Sí? La función representa un elemento muy importante dentro no solamente de las matemáticas, no solamente del álgebra, sino también dentro del conocimiento humano. ¿Ya? Listo. Luego de haber visto esta introducción, vamos a pasar ahora a la definición de lo que es una función. En primer lugar, tienen que entender, chicos, que la función es una relación. ¿Ya? La función es una relación. ¿Ya? ¿Sí? Es una relación. Y ustedes con el profe Rubencito Pineda ya han visto lo que es una relación. ¿Sí? En primer lugar, una función es una relación, pero no una relación cualquiera, sino que los pares ordenados, que son los elementos que la conforman, deben cumplir una condición muy importante. El cumplimiento de esa condición justamente diferencia a lo que es una función de cualquier relación. ¿Ya? ¿Qué dice? No deben existir dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. ¿Ya? De nuevo,
no deben existir dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Repite de nuevo conmigo. Profesor, en mi casa van a decir loco, eso no importa, hijo, tú vas a ingresar, ellos no. De nuevo, no deben existir, no debe haber, mana, no deben existir dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo tengo en la relación dos pares ordenados diferentes que comparten la misma primera componente, eso no es función. Para que sean función, esos pares ordenados no deben existir. ¿De acuerdo? A ver si me han entendido. Si yo tengo la relación f de pares ordenados menos 2,3, 5.2, menos 2.6, ¿eso sería función? No, no sería función, profesor. Yo te voy a preguntar, ¿y por qué? Porque la definición dice bien claro, no deben existir dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Por eso, como hay estos pares ordenados diferentes con la misma primera componente, entonces no sería función. Sin embargo, si yo en vez de menos le pongo más, ¿sería función? Sí, profesor, porque estoy observando que no hay dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. Todas las primeras componentes, ¿cómo son? Diferentes, correcto. Y eso es justamente lo que vendría a ser otro tipo de visión, otro tipo de expresar, otro tipo de expresión de la frase de color verde. Todas las primeras componentes son diferentes, ¿ya? O sea, esta es la conclusión a lo que tenemos acá escrito, ¿ya? Todas las primeras componentes son diferentes. Entonces, cuando la relación cumple que todas las primeras componentes son diferentes, entonces la relación se va a denominar función, ¿de acuerdo? La relación se va a denominar función. ¿Listo, hijos? Entonces yo les pregunto a todos, hijitos, ¿esta es función? ¿Qué opinan? Respondan al chat. ¿Esa es función? Respondan Sí, todos. sí es una función. Ok. Los demás, por favor, respondan. ¿Es o no es función? Sí, ¿no? Muy bien, es una función. ¿Por qué es una función? Porque todas las primeras componentes son diferentes. Así de simple. ¿Ya? Entonces decimos acá, chicos, esta relación sí es función. Esta relación sí es función. ¿De acuerdo? Ahora, todos acá. Todos acá. Tengo la función g. Bueno, la relación g, perdón. Tengo la relación g. Menos 2.1, 7.5, menos 4.3 y menos 2.6. ¿Es función? ¿Es función, señores? Academia Preuniversitaria Virtual, ¿es función? No. Obviamente no lo es. No lo es, ¿no? ¿Por qué no lo es? Porque hay dos pares ordenados diferentes con la misma primera componente. O sea, que hay primeras componentes que se están repitiendo. Ahí está. Menos 2, menos 2. ¿Ya? Como esas primeras componentes se están repitiendo, decimos simplemente no es función, porque no está cumpliendo la definición. Por ese motivo, no es función. ¿Ya? Listo, chicos.
Entonces, a partir de ahí entra una de las preguntas que se ha tomado bastante en lo que es exámenes de admisión. ¿Toda relación es función? Verdadero. ¿Toda función es relación? Perdón, disculpen. Ay, Dios. Un poquito confundido. Ya no se me despertó medio raro allí. ¿Toda función es relación? Sí, verdadero. Toda función es relación. Pero no toda relación es función. Pero no toda relación es función. ¿De acuerdo? Una vez más, toda función es una relación, se define como una relación, ¿ya? Toda función es una relación, pero no toda relación es función, ¿ya? Estas dos de acá son relaciones. Estas dos de acá son relaciones. Pero la primera es función y la segunda no lo es. Por eso te digo, toda función es relación, pero no toda relación es una función. ¿Ya? Confirmen si ha quedado claro, chicos. Confirmen si ha quedado claro. Confirmen si ha quedado claro. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora, vamos a ver en función a esto un teoremita. ¿Ya? Colocamos acá. Chicos, teorema. Bien. Sean los números reales A, B, C, pertenecientes a los reales. ¿Ya? Entonces decimos. ¿Ya? Entonces. Decimos acá. Si A punto, coma B es elemento de F y A punto, coma C es elemento también de F, ¿ya? Siendo F una función. Ojo, siendo F una función, o sea, no cualquier relación, sino una función. Entonces lo que se debe cumplir es que B es igual a C. ¿Ya? Es que B es igual a C. O sea, si yo tengo una función, chicos, si yo tengo una función donde las primeras componentes son iguales, entonces se debe cumplir que las segundas componentes también deben ser iguales. ¿Ya? Para que el par ordenado sea el mismo y no salga de la definición establecida por nosotros acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, decimos, si yo tengo o yo sé que f es función, acá colocamos, f es función, ¿ya? Yo sé, a mí me dice el problema que f es una función, ¿ya? A mí me dice eso. Y veo dos primeras componentes iguales, allá. Si veo dos primeras componentes iguales y f es función, entonces voy a concluir que las segundas también deben ser iguales. ¿Ya? Voy a concluir que las segundas también deben ser iguales, para evitar que dichos pares ordenados sean diferentes. ¿Ya? Para evitar que dichos pares sean diferentes. ¿Ya? Por eso es que las segundas componentes deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Las segundas componentes deben ser iguales, para evitar que esos pares ordenados sean diferentes. ¿Ya? Listo.
Entonces, cuando vean problemas en los cuales yo quiero aplicar ese teorema, tengo que buscar primeras componentes iguales para poder igualar a las segundas. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Ya? A ver, chicos. Chicolinos, un ejemplo. ¿Ya? Sean lo siguiente. La función f igual menos 3.5, 2.6 menos 3.2y menos, vamos a colocarle 7, y acá 2.x al cuadrado menos 3. ¿Ya? Donde f es función y x es un número negativo. Calcular el valor de x más y. Calcular el valor de x más y. Academia Preuniversitaria Virtual. Toda la gente acá presente. ¿Ya? Me están estableciendo, hijos, que f es una función. Ya me están diciendo que f es una función. Entonces va a entrar a tallar todo lo que hemos visto acá. Pero sobre todo el teorema. Porque el teorema me establece que si en una función yo veo primeras componentes iguales, entonces tengo que igualar las segundas. Si yo veo primeras componentes iguales, entonces tengo que igualar las segundas. ¿Ven? Entonces vamos a colocar acá resolución. Vamos a colocar ahí resolución. ¿Ya? Resolución. Ya está, resolución. Entonces planteamos lo siguiente, hijos. Planteamos lo siguiente. ¿Ya? Si las primeras componentes son iguales, entonces las segundas deben ser iguales. Planteamos 2y menos 7, pues debe ser igual a 5. De repente este 5 no se nota muy bien. Acá lo vamos a colocar. Ya está, 5. ¿Ya? Resolviendo, pasa esto a sumar y te va a quedar acá 2y igual a 12. Y si 2y es igual a 12, muchachos, eso implica que y vale 6. ¿Ven? Ya tengo el valor de y, ¿no? Ya tengo el valor de y. Por ejemplo, Miguel Ángel ya lo hizo, ¿no? Miguel Gualparrimachi ya lo hizo, ¿no? Ya tiene la respuesta, dice que sale 3. Muy bien, hijito, te felicito. Ahora, vamos a lo siguiente. Y decimos, si las primeras son iguales, entonces las segundas son iguales. Por lo cual decimos, x al cuadrado menos 3, pues debe ser igual a 6. Ya pasando esto a sumar, llegaríamos a que x al cuadrado vale 9. ¿Ya? Y si x al cuadrado vale 9, hijos, eso implica que por tener acá una cuadrática, x va a tomar dos valores, más menos 3, ya que ambos valores satisfacen la igualdad. 3 al cuadrado es 9 y menos 3 al cuadrado sigue siendo 9. Entonces, puede ser 3 o puede ser menos 3. Sin embargo, acá me están estableciendo el dato de que x es negativo.
Si es que x es negativo, entonces descarto el valor positivo y me quedo con el valor negativo. Con lo cual digo, x es igual a menos 3. ¿Ya? X es igual a menos 3. Entonces, ya sabemos que y vale 6 y que x vale menos 3. ¿Qué me están pidiendo? La suma. Por lo tanto, la suma de x más y sería pues más 6 menos 3. Y más 6 menos 3 simplemente me daría 3. Ya está. ¿Ven? Entonces, te felicito, Miguel, te felicito, Edinson. ¿Ya? ¿Sí? Pero, profe, respondí mal, no importa. Acá lo importante es que tú lo intentes. Acá lo importante es que ustedes no se queden solamente como espectadores, sino que lo intenten hacer. ¿Ya? Y si te equivocaste es mejor, porque a partir justamente de esa equivocación, ustedes van a poder corregirse. ¿Ya? Y el hecho de corregirse también es una nueva forma, es una forma, perdón, también de aprender. ¿Ya? La idea es que usted aprenda. Pero si se va a quedar como un simple espectador viendo lo que estoy haciendo, no va a aprender mucho. Eso sí se lo garantizo. ¿Ya? Listo. Entonces, la suma vale 3. ¿Ya está? Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Listo. Entonces, ya sabemos, ¿eh? Si yo en una función discreta, yo veo dos pares ordenados en las cuales las primeras componentes son iguales, entonces de por sí tengo que igualar a las segundas. ¿Ya? Listo. Notación. 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 Tú sabes que una función, hijos, tú sabes que una función, ¿ya? Es una relación. Y si es una relación, tiene que expresarse, tiene que denotarse, tiene que representarse como una relación, ¿ya? Entonces, yo tengo acá la función. Y como la función es una relación, esta función debe tener un conjunto A al cual vas a denominar conjunto de partida, ¿ya? Y un conjunto B al cual vas a denominar conjunto de llegada. Entonces, recuerda, A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada, ¿ya? Y se lee así, función de A en B, ¿ya? Lee en tu casita, función de A en B, ¿de acuerdo? Así se le lee, función de A en B. Ya sabes tú que ¿ya? Por si acaso lo coloco, aunque ya lo deberían saber, A es el conjunto de partida, ¿ya? A es el conjunto de partida, y a su vez, B, ¿qué es, chicos? B, ¿qué es? B, ¿qué es, muchachos? B es el conjunto de llegada, ¿no? ¿Sí? B es el conjunto de llegada. Acá lo vamos a colocar. B, conjunto de llegada. Ahí está. B es el conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos A, conjunto de partida, B, conjunto de llegada. ¿Ya? A, conjunto de partida, B, conjunto de llegada. Ahora, vamos a ver una visión un poquito esquemática de ello a través de un gráfico. ¿Ya? Como A y B son conjuntos, yo lo voy a representar así.
esto de acá, que sea, chicos, el conjunto A. Y esto de acá, chicos, que sea el conjunto B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Conjunto A, conjunto B. ¿Ya? Ya saben que el conjunto A se le va a denominar conjunto de partida y al conjunto B se le va a denominar conjunto de llegada. Ahora, en el conjunto de partida vamos a denotar un subconjunto. A ese subconjunto nosotros le vamos a llamar dominio de la función. A ese subconjunto nosotros le vamos a denominar dominio de la función. Y en el conjunto llegada B vamos a denotar otro subconjunto. Y a ese subconjunto nosotros le vamos a denominar rango de la función. ¿Ya? Ahora, como ustedes han hecho relaciones, ya saben lo que es el dominio y ya saben lo que es el rango. Es prácticamente lo mismo la función. Ya, prácticamente lo mismo. El dominio vendría a ser el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de una función. Y el rango vendría a ser el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que representan una función. De tal manera que el par ordenado A punto, B, el par ordenado A punto, B, va a ser elemento de tu función. ¿Ya? De tal manera que el par ordenado A punto, B va a ser elemento de tu función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, toda función tiene un conjunto de partida y tiene un conjunto de llegada. Incluido en el conjunto de partida, tenemos el dominio de la función. Incluido en el conjunto de llegada, tenemos el rango de la función. ¿Qué es el dominio? El conjunto de las primeras componentes que conforman la función. Las primeras componentes de los pares ordenados que conforman la función. A esas primeras componentes las voy a simbolizar con A. Y B es el conjunto, el rango, perdón, es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que representan o que forman la función, representados por B. Y los pares ordenados A punto, B vendrían a ser los elementos de tu función. ¿Ya? Y dentro de ella podemos establecer lo siguiente. ¿Dónde? Perdón. ¿Dónde? ¿Ya? Estamos observando ahí algo bastante interesante, ¿no? ¿Dónde? A ver, hijitos. El dominio de la función, ¿ya? Es un subconjunto del conjunto de partida, ¿ya? El dominio de la función es un subconjunto del conjunto de partida. Y el rango de la función es un subconjunto del conjunto de llegada. ¿Ya? El rango de la función es un subconjunto del conjunto de llegada. ¿Ya? Una vez más, el dominio de la función es un subconjunto del conjunto de partida y el rango de la función es un subconjunto del conjunto de llegada. Y creo que en el gráfico se está observando, ¿no? El dominio es un subconjunto del conjunto de partida y el rango es un subconjunto del conjunto de llegada. ¿Ya? Pero acá dice bien claro, incluido o igual. Incluido o igual. ¿Qué significa? Que hay funciones en las cuales el dominio abarca todo el conjunto de partida. Y hay funciones en las cuales el rango abarca todo el conjunto de llegada. ¿Ya? O sea, hay funciones en las cuales el dominio, ¿no? El dominio vendría a ser todo el conjunto de partida. Y hay funciones también en las cuales el rango
está contenido totalmente, o sea, abarca totalmente el conjunto de llegada. ¿De acuerdo? Hay funciones de ese tipo. ¿Ya? Acá vamos a colocar una pequeña observación. Decimos, si el dominio de tu función es completamente igual al conjunto de partida, si el dominio de tu función es completamente igual al conjunto de partida, a la función se le llama aplicación. ¿Ok? ¿Sí? Si el dominio es completamente igual al conjunto de partida, a tu función se le llama aplicación. Y si el rango, si el rango de tu función es igual al conjunto de llegada, si el rango de tu función es igual al conjunto de llegada, a la función se le llama surjetiva. Se le llama surjetiva. ¿Ya? Entonces, muchachos, si yo entiendo que el dominio es completamente igual al conjunto de partida, a la función se le llama aplicación. Y si el rango es completamente igual al conjunto de llegada, a la función se le llama surjetiva. ¿Ya? A la surjetividad también se le conoce con el nombre de sobreyectividad, epiyectividad y suprayectividad. Pero eso lo vamos a profundizar cuando veamos el tema de inyectividad, subyectividad y biyectividad. ¿De acuerdo? De momento, esto de acá es una pequeña introducción. ¿Ya? Entonces, si el dominio de la función es igual al conjunto de partida, a la función se le llama aplicación. Si el rango es igual al conjunto de llegada, a la función se le llama subyectiva. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, chicos. Espero que todo haya quedado claro. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Bien, hasta ahí. Comentarios, dudas, preguntas que ustedes quieran hacerme, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Confirmen. Confirmen, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Todo claro. Ya, bacán. Continuamos entonces. ¿Ya? Continuamos. Ya, continuamos. Continuamos, hijos. Vamos a definir a continuación lo que es la regla de correspondencia. ¿Ya? Vamos a definir a continuación lo que es la regla de correspondencia. ¿Ya está? Regla de correspondencia. ¿Ya? ¿Qué es la regla de correspondencia? La regla de correspondencia vendría a ser una expresión matemática que justamente describe perfectamente la relación de dependencia de una variable respecto de otra. ¿Ya?
O sea, a partir de justamente el descubrimiento de la regla de correspondencia, las funciones dejan de expresarse por extensión para expresarse por comprensión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y es ahí donde la función toma un papel bastante importante dentro de las matemáticas. ¿Ya? Dentro de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, la regla de correspondencia, ¿ya? Determina una nueva representación de la función, ¿no? La cual vamos a expresar así. Y igual f de x. Ahí está. Y igual f de x. ¿No? Donde decimos nosotros que y es una función de x. O que y depende de x. ¿Ya? Esta nueva notación para la función la vamos a conocer como notación de Euler. ¿Ya? En honor a su descubridor, Leonardo Euler. Notación de Euler. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta notación, vemos o observamos que y depende de x. Y si y depende de x, quiere decir que y es una función de x. ¿Ok? Quiere decir que y es una función de x. ¿Ya? Listo, muy bien. A partir justamente de eso, disculpen, a partir justamente de eso, podemos determinar lo siguiente. A X se le va a denominar variable independiente. Variable, ¿ya? Independiente. Variable independiente. Variable independiente. También conocida con el nombre de preimagen. Preimagen. ¿Sí? También conocida con el nombre de preimagen, ¿ya? Y a y se le va a denominar variable dependiente. Se le va a denominar variable dependiente, llamada también imagen. Llamada también imagen. ¿Ya? Entonces, X es la variable independiente. ¿Ya? X es la variable independiente porque obviamente no depende de nadie X. ¿Ya? Y a la variable independiente se le va a llamar preimagen. Sin embargo, Y es la variable dependiente. ¿Por qué variable dependiente? Porque Y va a depender de X. Como Y va a depender de X, decimos que Y es una función de X. Por eso es que a Y le llamamos variable dependiente. Y a Y le llamamos imagen. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, tú sabes que los elementos de una función son pares ordenados, ¿no? Tú sabes que los elementos de una función son pares ordenados. ¿Ya? Si son pares ordenados, quiere decir, ¿ya? Quiere decir que la primera componente va a estar representada por X y la segunda por Y. ¿Ya?
la primera componente va a estar representada por X y la segunda por Y. ¿Ok? ¿Sí? Estos son elementos de la función. Estos son elementos de la función. ¿De acuerdo? Listo. Donde la primera componente, muchachos, la primera componente justamente va a representar al dominio de la función. ¿Sí? La primera componente representa al dominio de la función. Y la segunda componente, muchachos, representa al rango de la función. ¿Sí? Representa al rango de la función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la primera componente representa el dominio de la función. La primera componente representa el dominio de la función y la segunda componente representa al rango de la función. ¿Ya? Primera componente dominio, segunda componente rango, ¿no? Por eso es que decíamos que el dominio es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de una función. Y el rango es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados de la función. A partir de ahí, justamente, vamos a formalizar esa idea que tenemos de dominio y del rango. ¿Ya? Listo. Entonces decimos acá, dominio. Vamos a definir el dominio ya de manera correcta. En primer lugar, creo que se entiende que el dominio es un conjunto, ¿no, hijos? ¿Sí? Se entiende que el dominio es un conjunto. ¿Ya? Listo. Entonces, el dominio de la función se define como el conjunto de las primeras componentes, ¿ya?, de la función que pertenecen a tu conjunto de partida, que es A, tal que exista una única segunda componente del conjunto de llegada, que es B, y los dos formen el par ordenado x punto, y, el cual es elemento de tu función. ¿Ya? Así vamos a definir al dominio. Así vamos a definir el dominio. ¿Ya? Como el conjunto de las primeras componentes que están contenidos en el conjunto de partida, de tal modo que exista una única segunda componente del conjunto de llegada y que justamente estos dos formen el par ordenado x punto, y, donde x es la primera componente y y es la segunda componente. Y este par ordenado sea elemento de la función. Sencillo de entender, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos al rango. Prácticamente parecido, ¿no? Prácticamente parecido. Rango de la función. Rango de la función. El rango de la función, ¿ya?, se define así. Rango de la función como el conjunto de las segundas componentes del conjunto de llegada, tal que exista una primera componente del conjunto de partida y que el par ordenado x punto, y sea elemento de tu función. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo?
El rango es el conjunto de las segundas componentes del conjunto de llegada, tal que exista las primeras componentes del conjunto de partida y que el par ordenado que forman X y Y sea elemento de la función. ¿Ya? Así, chicos, se define el rango. ¿Ven? No es tan complicado, no es tan difícil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver lo que es una función real de variable real. ¿Ya? Pero antes de continuar con nuestra clasecita, sugiero que se tomen 5 minutitos de receso, ¿ya? 5 minutitos de descanso para poder justamente, pues, relajar un poquito la vista, relajar un poquito las piernitas, ir a tomar algo, ¿ya? Y puedan regresar con fuerza a esta segunda parte de la clase, ¿ya? Me imagino que deben estar un poquito ya con los ojitos llorosos, un poquito con los ojitos un poquito cansados, ¿no? Es obvio, estar parado o mirando una pantalla no es tan fácil, ¿ya? ¿Sí? Eh, Así que 5 minutitos de receso para que ustedes puedan descansar un poquito, ¿ya? Y seguimos con la segunda parte, que es la culminación de la teoría de funciones y empezamos también la parte práctica. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran ustedes saber, dejen sus preguntas ahí en los comentarios para poder responderles después en esta segunda parte. ¿Ya? 5 minutos, chicos. 5 minutos.
Ya está. Vamos a tomarle fotitos. ¿Ya? Vamos a tomarle fotitos a la pizarrita. Vamos a ver cómo hago para poder subirlo ya a la plataforma. Ya. Pasemos a la primera pizarra para continuar con esto. Ya está. Listo. A ver. Ya. Listo. Ya está. Entonces, antes de continuar con lo que es función real de variable real, ¿ya? Voy a colocar acá una pequeña observación. ¿Sí? Otra pequeña observación. Si nosotros tenemos el pago ordenado x punto coma y, eso también se puede expresar de la siguiente manera. Como x punto coma f de x. Ya está. X punto coma f de x. ¿Ya? Listo. Ahí lo tenemos. ¿Ya está? Donde y f de x por Euler, tú sabes que son iguales, ¿no? Y f de x por Euler, tú sabes que son iguales. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Sí? Y f de x por Euler, tú sabes que son iguales. Por eso, en vez de y, coloco f de x. Entonces, bajo esta forma de representar el pago ordenado, entendemos que x es la primera y f de x es la segunda. ¿Ya? X es la primera y f de x es la segunda. Veamos un ejemplito para que ustedes me entiendan perfectamente esto. ¿Ya? Veamos un ejemplito para que ustedes me entiendan perfectamente esto. Mucho que me ha pasado. Ya está. Sea ¿ya? La función. Vamos a colocar acá menos 3.5, 2.6, 7, menos 11, ¿ya? Y 1.3. ¿Ya está? Es una función, ¿no? ¿Por qué es una función? Bueno, porque simplemente todas las primeras componentes son diferentes, por eso es una función. Todas las primeras componentes
son diferentes. Por ese motivo es una función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pregunta para ustedes. Y quiero que me respondan al chat. Quiero que me respondan al chat. Dígame, ¿cuánto vale f de 2? Dígame usted, ¿cuánto vale f de 2? Respóndame al chat. ¿Cuánto vale f de 2, chicos? ¿Cuánto vale f de 2, muchachos? ¿Cuánto vale f de 2, hijos? F de 2, muchachos, vale 6. ¿Ves? Son cositas que ustedes deben saber, deben dominar. Recuerda, f de 2 es la segunda y 2 es la primera. F de x es la segunda y x es la primera. ¿Ya? F de 2 es la segunda y 2 es la primera. Entonces, si me están pidiendo f de 2, me están pidiendo la segunda componente en el pago ordenado donde 2 es la primera componente. ¿Qué es la segunda componente de 2? 6. Por eso es que f de 2 vale 6. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver ustedes, ¿cuánto vale f de 1? Chicos, ¿cuánto vale f de 1? Ustedes respondan, ¿cuánto vale f de 1? Vamos, respondan, ¿cuánto vale f de 1? Exacto, muy bien, ya aprendieron. Exacto, hijos, exacto. Muy bien. F de 1 vale 3. ¿Está? ¿Sí? Todos me tienen que contestar. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto vale f de menos 3? Respondan. ¿Cuánto vale f de menos 3? Respondan todos. ¿Cuánto vale f de menos 3? Vamos, vamos, respondan. F de menos 3 vale 5. ¿Ven? ¿Ya está? ¿Y cuánto vale f de 7? ¿Cuánto vale f de 7? Menos 11. ¿Cierto? ¿Ven? Es súper sencillo, amiguitos. Súper sencillo. ¿Ya? Nada del otro mundo. Esto para álgebra de funciones y para composición de funciones es importante que lo domines. ¿Ya? Es súper, súper importante que lo domines. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Con esto podemos entrar a lo que es función real de variable real. ¿Ya? Entramos nosotros entonces a función real ¿ya? De variable, función real de variable real. ¿Sí? Función real de variable real. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esta es la función que más vamos a estudiar a partir de este momento. ¿Ya? Pero obviamente su definición está basada en conceptos anteriores que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos analizado. Una función real de variable real
es aquella función donde el conjunto de partida son todos los reales y el conjunto de llegada son todos los reales. Por eso se le llama función real de variable real. ¿De acuerdo? ¿Sí? Función real de variable real. Es una función real de variable real, donde el conjunto de partida son todos los reales y el conjunto de llegada son todos los reales, ¿no? A eso se le denomina a ellos función real de variable real, donde ¿ya? Decimos lo siguiente. A ver, chicos, todos acá. En una función real de variable real, en una función real de variable real, donde el conjunto de partidas son los reales y el conjunto de llegadas son los reales, establecemos que el dominio de la función debe ser un subconjunto de los números reales. Y el rango de la función también debe ser un subconjunto de los números reales. ¿Ya? Y eso ustedes lo saben por todo lo que hemos estudiado anteriormente, ¿no? El dominio es un subconjunto de los números reales y el rango también es un subconjunto de los números reales. Entendemos también que esto de acá dice incluido o igual. Eso implica que hay funciones en las cuales el dominio sería pues todos los reales. Y hay funciones también en las cuales el rango también sería todos los reales. ¿Ya? Hay funciones que tienen esa particularidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por ese motivo, las funciones reales de variable real se van a representar de la siguiente manera. ¿Ya? Todos acá. Una función real de variable real es aquella función, o sea, un conjunto de pares ordenados x punto, y del plano R2 tal que la primera componente, que es x, es elemento del dominio de tu función. Y además y depende de x. O sea, y es una función de x. ¿Ya? Así se representa una función real de variable real. ¿Viejitos? ¿Sí? De nuevo. La función es el conjunto de pares ordenados x punto, y del plano R2 de tal forma que la primera componente sea elemento del dominio y que y dependa de x, o que y sea una función de x. Ahora, todos acá. ¿Qué es lo que usualmente en esta primera parte del capítulo me van a preguntar acá? Dominio y rango. ¿Ya? Para el cálculo del dominio, vamos a ver algunas restricciones que son clásicas en exámenes de admisión. ¿Ya? Restricciones súper clásicas, ¿ya? En exámenes de admisión. Restricciones. Esto es para calcular el dominio, ¿ok? Esto es para calcular el dominio. Chicos, primera restricción. Si yo tengo una fracción, el denominador siempre debe ser distinto de cero. ¿Ya? Si yo tengo una fracción, el denominador siempre debe ser distinto de cero. Segundo, si yo tengo un radical de índice par, aquí está el radical de índice par,
afectando a una expresión A, entonces la expresión A debe ser no negativa. ¿Qué significa no negativa? Mayor o igual que 0. Y además, n debe ser un número entero positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. La tercera es justamente la combinación de ambas. La tercera es la combinación de ambas. ¿Qué pasaría si yo tengo una fracción, así, A, y acá tengo un radical de índice par afectando a una expresión B? ¿De acuerdo? Entonces decimos, B, profesor, como B está dentro de un radical de índice par, B debe ser no negativo, mayor o igual que 0. No, no puede ser igual a 0 porque es denominador en una fracción. Entonces, quitando la opción o la probabilidad de que sea 0, me quedaría simplemente que B es mayor que 0. Y obviamente n debe ser un número entero positivo. ¿De acuerdo? Entonces, B debe ser exclusivamente mayor que 0 si es que está participando de un denominador. Si no está como denominador, mayor o igual que 0. Pero si está como denominador, solamente mayor. Y esto se da siempre y cuando la expresión sea radicando de un radical de índice par. ¿Ya? Sea radicando de un radical de índice par. Pero si es impar, no hace ninguna restricción. Para impar no hay ninguna restricción, solamente para radicales de índice par. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, chicos. Con esto yo creo que estamos bien en la parte teórica, así que vamos a la resolución de los problemitas. Confirmen todos al chat si tienen el material ahí. Ya está colgado en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar si es que aún no lo tienen a la mano. Ya está colgado en la plataforma. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan descargar. Lo puedan imprimir o lo tengan en sus respectivos celulares. Confirmen todos, ¿tienen la ficha ahí? Confirmen todos, chicos, ¿tienen la ficha ahí? ¿Sí, no? Confirmen, por favor. Ya está. Perfecto, chicos, perfecto. Ya está. Vamos entonces a la primera preguntita. A ver, me piden a mí, en el primer ejercicio, ¿ya? Si ustedes tienen la respuesta o la clave, colócalo en el chat para poder comprobar si la respuesta es correcta o incorrecta. ¿Ya? Listo. Me dan la siguiente función, mira. Me da la siguiente función. F de X
igual a ver muchachos, dice raíz cuadrada ¿ya? De x sobre 2 menos x sobre 2 menos x, ahí está, x sobre 2 menos x, ¿ya? ¿Sí? Más 1, ¿ya? ¿No? Sobre la raíz cuadrada de x menos 1. 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Ya? Listo. Muy bien. Me están pidiendo a mí el dominio de la función. ¿Ya? Entonces, justamente ese problemita refleja perfectamente la aplicación de lo que acabamos de ver acá. Recuerda que estas restricciones se dan para calcular el dominio, que es justamente lo que me están pidiendo acá. ¿Ya? Ahora, como sabemos, esta fraccioncita está debajo de una raíz cuadrada. Y tú sabes que una raíz cuadrada es un radical cuyo índice es 2. O sea, índice par. Cuando la expresión está debajo de un radical de índice par, dicha expresión, ¿cómo debe ser, hijitos? Mayor o igual que 0. Con lo cual decimos nosotros, profesor, la fraccioncita que vemos ahí, esta fraccioncita, que es x sobre 2 menos x, chicos, debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Debe ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa fraccioncita, por estar debajo de un radical de índice par. Y no solamente eso, sino que también, esto de acá significa ahí, ¿no? Significa ahí. Sino que también vemos una expresión que es x menos 1, ahí está, x menos 1, que también está debajo de un radical de índice par. Pero ese x menos 1, aparte de estar debajo de un radical de índice par, también es denominador de una fracción. Cuando eso ocurre, la expresión ya no es mayor o igual que 0, sino simplemente mayor. ¿Ya? Porque no puedes permitir que el denominador de una fracción sea 0. Por ese motivo, x menos 1 debe ser, hijitos, mayor que 0. ¿Ven? Listo. Ahora, acá está fácil. Pero una inecuación fraccionaria se va a resolver con el método de los puntos críticos. Pero para que ese método funcione, tienes que calcular pues los puntos críticos. Pero profesor, ¿cómo se calcula? Igualando a 0 todos los factores lineales del polinomio, tanto del numerador como el denominador. ¿Ya? Tanto del numerador como del denominador. Pero para que eso funcione, ya sea en el numerador o ya sea en el denominador, los factores lineales deben tener coeficiente principal positivo, no negativo. Acá normal, porque el coeficiente principal vale 1, pero acá no, acá vale menos 1. Y yo no puedo permitir que el coeficiente principal de un polinomio, de un factor lineal, sea negativo, porque así no se va a poder calcular el punto crítico. Debe ser positivo. Es por eso que acá le vamos a cambiar de signo. Pero cambiarle de signo implica cambiarle la relación de orden. ¿Ya? Cuando tú cambias de signo un factor lineal, la relación de orden cambia, porque es como si estuvieras multiplicando por menos 1. ¿Ya? Obviamente que cuando ustedes hagan con el profesor Maxi el tema de inecuaciones, les va a explicar a profundidad eso. ¿Ya? Les va a explicar a profundidad eso. Entonces, chicos, vamos a cambiarle de signo en el denominador. Pero cambiarle de signo en el denominador
implica que el menos x se va a convertir en x y el más 2 se va a convertir en menos 2. Arriba x, ¿no? Pero al cambiarle de signo a un factor lineal, la relación de orden cambia. No olvidar eso, porque si tú cambias de signo y no cambias la relación de orden, la defecaste completamente. ¿Ya? La defecaste completamente y no queremos defecarla, ¿cierto? No queremos defecarla. ¿Ya? Y acá el menos 1 que pase al otro lado y te va a quedar x mayor que 1. ¿Está? Listo, puntos críticos, ¿ya? ¿Cómo se calculan los puntos críticos? Igualando a 0 cada factor lineal. A ver, x igual a 0, 0 sería el punto crítico. X menos 2 igual a 0, x vale 2. 2 sería el punto crítico, ¿ya? Entonces, vamos a colocar acá los puntos críticos. ¿Ya, hijitos? Vamos a colocar acá los puntos críticos. Ahí está. Los puntos críticos. Acá estará el menos infinito. Vamos a colocar bonito. Ahí estará el menos infinito. Y acá estará el más infinito. Y recuerda que los puntos críticos son 0 y cada uno lo iguala a 0. X igual a 0, punto crítico 0. X menos 2 igual a 0, x igual a 2, punto crítico 2. Ahora, como es menor o igual, en 0 cerrado y en 2 abierto. ¿Por qué, profesor, abierto en 2? ¿Por qué no es cerrado? Porque si x tomara el 2, al reemplazar 2 menos 2 es 0. Yo te pregunto, ¿puedes tú permitir que un denominador sea 0? No. Por ese motivo, x no puede tomar el valor de 2. Y como x no puede tomar el valor de 2, en 2 el puntito es abierto. En 0 normal, cerrado, puede tomar el valor de 0. 0 entre esto es 0, ¿no? Y 0 es menor o igual que 0 normal, pero acá no. ¿Ya? Acá no. X no puede tomar 2 porque haría que el denominador sea 0. Y tú no puedes permitir que el denominador sea 0. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, trazamos la curvita de signos. ¿No? Ahí está. ¿Ves? Más, menos, más. Y como dice acá, menor o igual que 0, solamente voy a sombrear la parte negativa. ¿Ya? Cuando es mayor o igual que 0, positivo. Cuando es menor o igual que 0, negativo. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, la solución de esta ecuación implica cerrado en 0, abierto en 2. Y la solución de esta ecuación implica los valores mayores que 1. Pero recuerda que para nosotros I indicaría intersección. ¿Ya? Entonces, esto tengo que intersectarlo con esto. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a intersectar. Si no dominas la intersección, sugiero que lo hagas gráficamente, te va a ayudar mucho. ¿Ya? Te vas a demorar un poquito más, sí, pero vas a responder correctamente. Acá tendrías menos infinito y acá tendrías más infinito. ¿Ya? Listo. Cerrado en 0, abierto en 2. ¿Bien? Cerrado en 0 y acá abierto en 2. ¿Sí? Entonces, este sería el intervalo de solución de la primera inecuación, ¿no? De la primera restricción que hemos trabajado. Ahí está. Cerrado en 0, abierto en 2. Y la otra es los valores mayores que 1. Acá está 1, ¿ya? Y acá abierto. Ya está. Valores mayores que 1, ¿no? Valores mayores que 1. ¿Ves? Cerrado en 1, abierto en 2 y valores mayores que 1. ¿Ya? ¿Cuál es la intersección, chicos?
A ver ustedes cuál es la intersección. Muy bien, por ahí encontré una respuesta de Milena. Milén. Los demás, ¿cuál sería la respuesta? Por lo tanto, decimos, el dominio de la función sería donde coexisten ambas rayitas, ¿ya? Azul y verde, porque la intersección marca los elementos comunes a ambos conjuntos, ¿ya? Y esos elementos comunes están dando por la región, perdón, donde coexisten ambas rayitas, tanto la azul como la de verde. Y justamente acá coexisten ambas, ¿no? Tanto la azul como la de verde. Por eso el dominio sería abierto en 1, abierto en 2. ¿Ya está? Dominio de la función sería abierto en 1, abierto en 2. ¿Ven? Y se acabó, señores. ¿Ok? Se acabó. Entonces, ¿cuál es la clave en ese problemita, chicos? La clave en ese problemita, la clave en ese ejercicito sería la A, ¿no? La A. Abierto en 1, abierto en 2. ¿Ya? A ver, vamos al ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Ejercicito número 2. A ver, si lo has hecho, pon por favor tus respuestas en el chat para poder corroborar resultados. No importa si te equivocas, ¿ya? Lo importante es que ustedes entiendan por qué se han equivocado, en el caso en que te hayas equivocado, ¿no? A ver, tenemos acá F. F, ¿ya? Para desordenados, M.2, A.2M, 5. M cuadrado más 1, ¿ya? 3.2 a más menos 4, ¿ya? Y 3. A más 1. ¿Ya está? 3. A más 1. ¿Ya está? Vamos a ver si no me he equivocado. Está bien, ¿no? Dice, proporcione m más 1 elevado a la a. ¿Ya? Donde me dicen que f es función, ¿no? Donde, vamos a colocar, donde f es función. Donde f es una función. Ojo que me están diciendo que f ya es función, ¿ah? Ojo que me están diciendo que f ya es función. ¿Ya? Listo. ¿Qué hacemos? Bueno, ya saben, en este tipo de problemas donde la función se manifiesta en forma discreta, ¿ya? Siempre trata de buscar primeras componentes iguales para poder igualar las segundas. Bajo ese concepto, bajo esa idea, justamente me fijo acá. Acá. Ahí veo dos primeras componentes iguales. Entonces decimos nosotros por teoría, si las primeras son iguales, ¿cómo deben ser las segundas, chicos? Iguales. Con lo cual, nosotros deducimos lo siguiente. 2a menos 4.
debe ser igual a A más 1. ¿Bien? Ya está. Pasando a restar el A y pasando a sumar el 4, deducimos que A vale 5. ¿No, hijitos? A vale 5. ¿No? 2A menos A más 4 más 1 más 5. A vale 5. ¿Ya? Listo. Como A vale 5, quiere decir que este comparito de acá debe ser 5. Entonces me fijo acá. Este par ordenado con este de acá poseen las primeras componentes iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque A vale 5. Estamos demostrando que A vale 5 y acá también es 5. Primeras componentes iguales. Entonces, si las primeras componentes son iguales, ¿cómo deben ser las segundas, hijos? ¿Iguales o no? Entonces deducimos m cuadrado más 1, m cuadrado más 1, pues debe ser igual a 2m. ¿Bien? M cuadrado más 1, pues debe ser igual a 2m. Pasando esto a restar, porque ese es justamente lo que voy a hacer, lo voy a pasar a restar, te va a quedar lo siguiente. M cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Pregunta para todos ustedes, y quiero que me respondan, ¿ah? Si no, ya saben, me engorilo. Me engorilo. ¿Qué es esto? Respondan. ¿Qué es? Respondan, muchachos, ¿qué es? ¿Qué es, hijos de eso? ¿Es un? Así es. Muy bien, Rodrigo. Es un TCP. Por supuesto. Es un TCP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no me creen, lo podemos dar forma acá. M cuadrado, 2m, 2 por m, por 1, 1, que lo puedes expresar así, ¿no? Y ahí si quieres lo puedes leer para que te des cuenta. Primero al cuadrado, doble el primero por el segundo, segundo al cuadrado. Ahí está tu TCP. Como TCP, se tiene que reducir pues a un binomio al cuadrado. ¿Cuál es tu binomio? Bueno, sería m menos 1 al cuadrado igual a 0. Y decimos, si m menos 1 al cuadrado vale 0, ¿cuánto creen ustedes que vale m menos 1? En menos 1 tendría que ser 0, ya que 0 al cuadrado es 0, satisface. Por ese motivo, m menos 1 debería ser 0. Y si m menos 1 vale 0, implicaría que m vale 1. ¿Está? M vale 1. Entonces ya tengo A, ya tengo M. ¿Qué me están pidiendo, hijos? ¿Ah? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo a mí calcular m más 1 elevado a la A. Por lo tanto, me están pidiendo calcular m más 1 elevado a la A. Pero tú sabes que m vale 1, entonces 1 más 1 es 2. Elevado al exponente a, que es 5. Y 2 a la quinta es 32. Con lo cual, la respuesta en ese ejercicio sería la B. Muy bien, chicos. Llegamos a la última parte de nuestra clase, agradeciendo obviamente vuestra participación y el compromiso que están mostrando todos ustedes con el desarrollo de este tema tan importante que es funciones. ¿Ya? Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, a mi número telefónico de WhatsApp, ¿ya? Que ustedes lo tienen, ¿sí? Y traten de pasar la ficha, traten de repasar toda la teoría para que les quede aún más claro, ¿ya?
Y nada, pues muchachos, esperarlos, volverlos a ver la próxima semana, ya con la parte práctica de esto. Hemos avanzado 2 ejercicios, pero ya los demás los vamos a ir avanzando poco a poco en el transcurso de las clases. ¿De acuerdo? Listo, chicos, que pasen una linda y feliz semana. Dios me lo bendiga y la Virgencita siempre me los acompañe a ustedes y me los proteja de todo mal. ¿Ya? Cuídense, bendiciones a todos, gracias por todo y por favor estudien que este sacrificio que vuestros padres, que las personas detrás de ustedes que confían en ustedes están realizando no es, en estas circunstancias, no es fácil. No es fácil mantener un internet, no es fácil pagar una academia, por más barata que esta sea, no es fácil. ¿Ya? Entonces, vamos, punchi, fuerza, fuerza, que la universidad los está esperando. Sí, tú que estás detrás de la pantalla, la universidad te está esperando. ¿Ya? Pero necesitas ponerle punche y garra a todo esto. ¿Sí? Listo, cuídense. Nos vemos, muchachos. Hasta luego.